Hay palabras que cambian una vida entera. En medio del fracaso, del llanto amargo y del temor de haber perdido todo, una voz amorosa aún nos llama por nuestro nombre. Este audiolibro es una invitación a escuchar el susurro del corazón de Dios, revelado en simples palabras. Y a Pedro, más allá de la caída, más allá de la negación, el amor del Señor permanece inmutable. Él no olvida a quienes ha amado. Acompáñanos en este recorrido por la gracia inagotable del Señor Jesús y descubre que, en su corazón, siempre hay un lugar para ti. Porque en esas palabras, y a Pedro, también resuena tu nombre, pronunciado con amor eterno. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. ¿Puedes encontrar la diferencia entre estos dos pasajes después de leerlos? Mateo 28:7 dice: «E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Ahora leamos Marcos 16:7. «Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». El Evangelio de Mateo dice que después de la resurrección del Señor, un ángel les dijo a las mujeres que les contaran a sus discípulos sobre su resurrección. Ahora, el Evangelio de Marcos registra que el ángel les pidió a las mujeres que se lo contaran a los discípulos del Señor y a Pedro. Oh, las palabras «y a Pedro» hacen que caigan lágrimas. Los 4 evangelios registran la historia de la resurrección del Señor, pero solo el Evangelio de Marcos tiene las palabras «y a Pedro», ya que Juan era a quien el Señor amaba, porque la Biblia no dice «y a Juan». Ya que Tomás dudaba sobre la resurrección del Señor, ¿por qué no dice «y a Tomás»? El ángel no mencionó a los mejores discípulos ni a los discípulos más necesitados. Mencionó específicamente a Pedro. ¿Por qué? ¿Qué hizo a Pedro diferente de los demás? ¿Qué clase de persona era Pedro? 3 días antes de la resurrección, Pedro cometió un gran pecado, un pecado que haría que el Señor no lo confesara ante los ángeles del Padre. Pedro no solo negó al Señor ante los hombres, sino que incluso lo negó ante una criada. Por ello, el Señor quería que las mujeres les contaran a los discípulos y a Pedro sobre su resurrección. Las palabras «y a Pedro» tienen un significado muy profundo. Si algún hermano o hermana hubiera tenido la experiencia de Pedro, podría pensar: «Oh, he caído. El pecado que he cometido no es un pecado común. Temo no poder acercarme más al Señor. Puede que el Señor ya me haya abandonado. Temo que, de ahora en adelante, cuando el Señor tenga algo importante que hacer, no me lleve consigo. No podré tener experiencias especiales como las que tuve cuando estuve con Él en el monte de la Transfiguración. No podré acompañarlo como lo hice en el huerto de Getsemaní. Le dije al Señor que moriría por Él, y el Señor dijo que antes de que el gallo cantara 2 veces, lo negaría 3 veces. Pensé que el Señor me malinterpretó. Cuando lo llevaron, incluso le corté la oreja a un hombre con una espada, pensando que podría amarlo con valentía. Sin embargo, caí. No caí ante el sumo sacerdote ni ante el poderoso Pilato, sino ante el interrogatorio de una criada. Negué al Señor 1 vez, 2 veces,
y finalmente incluso juré en mi negación del Señor. En una ocasión, confesé que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En otra ocasión le dije: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero finalmente caí justo cuando el Señor estaba a punto de ser crucificado. Cometí el gran pecado de negarlo. Aunque lloré de arrepentimiento, no sé cómo me tratará el Señor. Habría sido mejor que no supiera que lo negué. Pero cuando lo negué, me dio la espalda y me miró. Sabía lo que había hecho. ¿Qué debía hacer? Ya no me atrevo a acercarme a Él. Aunque me ama, no me atrevo a acercarme a Él porque hay un pecado que me separa de Él. Quizás de ahora en adelante no pueda estar cerca de Él. Sin embargo, después de que el Señor resucitó, varias mujeres trajeron la noticia de que debían decírmelo específicamente. Oh, el Señor no me ha abandonado, aunque lo negué 3 veces. No me odia ni está enojado conmigo. Su corazón estaba pensando en mí. No mencionó a nadie más que a mí específicamente. Es como si solo pensara en mí. Y a Pedro. Y a Pedro. Estas palabras son realmente la música más hermosa del mundo, la noticia más maravillosa. Si el Señor solo les hubiera dicho a las mujeres que se lo contaran a los discípulos, habría pensado que ya no era digno de ser su discípulo y que ya no era uno de sus discípulos. No me atrevería a ir a verlo. Pero como el Señor dijo: y a Pedro, sé que todavía me quiere, aunque no tengo fuerzas para ir a verlo, y a Pedro, me anima a ir. El mensaje que trajeron las mujeres es cierto. El Señor le dijo al ángel que mencionara mi nombre específicamente. El Señor no me abandonó. Todavía puedo acercarme a Él. Déjame levantarme e ir a verlo. Aquí estaba un Pedro caído y pecador. Un Pedro que había negado al Señor. Sin embargo, el Señor lo mencionó específicamente. Este es el Evangelio. Hermanos y hermanas, ¿saben que una vez que el Señor los salva eternamente? Aunque puedan estar desanimados, el Señor nunca se desanimará. Una persona pecadora como ustedes puede sentir vergüenza de volver a Él, pero aquel contra quien han pecado considera que no hay nada malo en volver a Él. ¿Por qué deberían seguir pensando en su fracaso cuando a Él no le importa? Si el Señor puede quitar el velo de su rostro hoy, no le temerán ni tendrán miedo de acercarse a Él. Pedro podría haber recordado que le dijo al Señor: si todos tropiezan por causa de ti, yo nunca tropezaré. Mateo 26:33. También podría haber recordado lo que dijo en el lago de Genesaret, cuando vio la gloria del Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Después de que Pedro comprendió su verdadera condición, ¿cómo podría atreverse a ver al Señor de nuevo? Quizás recordó la súplica del Señor: así que no pudieron velar conmigo ni una hora. Quizás escuchó el mandato del Señor en su oído: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:40 y 41. Su condición estaba muy por debajo de los requisitos del Señor. ¿Cómo podría atreverse a ir a verlo? Pero fue a encontrarse con el Señor de todos modos. Se atrevió a ir debido a las palabras y a Pedro. Hermanos y hermanas, si conocen la intención del Señor detrás de las palabras y a Pedro, ¿seguirán alejándose de Él en lugar de volverse hacia Él? Si comprenden el profundo significado de las palabras y a Pedro, tienen que acercarse al Señor. De los 4 evangelios, solo el Evangelio de Marcos registra este asunto. Marcos era un joven que siguió y aprendió de Pedro. El Evangelio de Marcos fue dictado por Pedro y escrito por él mismo. Las palabras
díganle a sus discípulos y a Pedro, fueron específicamente dictadas por Pedro. Estas palabras quizá no fueran importantes para otros, pero sí lo eran en el corazón de Pedro. Cuando el Espíritu Santo escribía la Biblia, quiso mostrarnos específicamente que, aunque estas pocas palabras fueran consideradas insignificantes por Mateo, Lucas y Juan, eran muy inolvidables e importantes para Pedro, quien dictó el Evangelio de Marcos. Y a Pedro tenía un significado especial para él. Cada recuerdo de estas palabras era dulce. Las palabras de gracia son especialmente memorables para quien las recibe. Hermanos y hermanas, cuando están en la mesa del Señor recordándolo, ¿aún temen a Dios en su corazón? ¿Hay algún pecado que los separe de Dios? Quizás hayan llorado profundamente, se hayan arrepentido y hayan admitido que decepcionaron al Señor. Pero se atreven a decirle: Señor, vengo a ti. Por favor, consideren esto. Si Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por amor, ¿dejaría de amarlo solo porque fallaron, cayeron y se desviaron? ¿Disminuiría su amor en la cruz? Puede ser muy fácil para ustedes no amarlo, no acercarse a Él ni volver a Él, pero es imposible que Él los olvide, los abandone o no los ame. Durante los 3 días posteriores a la crucifixión del Señor, Pedro guardó silencio porque había caído. Pero el Señor no lo olvidó. Por lo tanto, si no tienen la fuerza para acercarse al Señor, siempre que estén dispuestos a creer en sus palabras, Él les dará la fuerza para acercarse a Él. Si caen, Él puede ayudarlos a levantarse. Aunque parezca que ya no podrás acercarte a Él, recuerda con fe las palabras y a Pedro, y podrás acercarte a Él. Cuando quieras acercarte al Señor, pero sientas que estás muy lejos de Él y no tienes fuerzas para acercarte, necesitas recordar las palabras y a Pedro. Cuanto más caía Pedro, más quería el Señor recordarlo. Aunque Pedro no se atrevía a acercarse demasiado al Señor, el corazón del Señor lo atraía y le impedía huir de Él. Que no malinterpretes el corazón del Señor. Si alguna vez escuchas las palabras y a Pedro, debes saber que el Señor no te ha abandonado. El Señor no abandonó a Pedro, ni te ha abandonado. Y a Pedro significa, y tú, que has fallado como Pedro. Hemos negado al Señor con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros silencios. Y como Pedro, muchas veces hemos llorado en soledad, creyendo que nuestra historia con Él terminó. Pero hoy, su voz resuena una vez más. Y a Pedro, y a ti. El amor del Señor no se basa en nuestras fuerzas, sino en su fidelidad eterna. No importa cuán lejos hayas caído, en el corazón de Cristo todavía hay un llamado, una esperanza. Oremos. Señor Jesús, tú que miraste a Pedro con ojos de compasión y ternura, míranos también a nosotros. Cuando caemos, cuando negamos tu nombre, cuando nuestro corazón se llena de temor, recuérdanos que tu amor es más grande que nuestras faltas. Gracias porque, aun en nuestra debilidad, tú no te olvidas de nosotros. Gracias porque sigues diciendo, y a Pedro, y a ti. Levántanos, Señor. Danos la gracia de acercarnos a ti sin temor, de confiar en tu perdón y de amarte más profundamente cada día. En tu precioso nombre oramos. Amén.